No todos los que violentan son hombres, no todos los hombres maltratan y no todos los agresores son psicópatas o narcisistas. El tema de la violencia continúa teniendo una gran variedad de información, al igual que también es amplia la desinformación y la transfiguración de la misma. Es decir, que no todo lo que vemos en redes principalmente forma parte de la realidad tanto cualitativa como científica y personal de lo que la violencia representa. Podría atreverme a decir que inclusive la información que existe en algunas plataformas ha sido transfigurada para ser mal usada y de este modo seguir perpetuando la violencia. Es común que escuchemos discursos de personas en redes aconsejando utilizar estrategias psicológicas para manipular a un examor y hacerlo regresar a una relación, o para generarle a una persona inseguridades emocionales y de esta forma poder influir en su conducta. De esta manera nos damos cuenta cómo la información, la psicoeducación e inclusive los elementos psicológicos y psicoterapéuticos en las manos y en las voces equivocadas se convierten parte del enorme entretejido del ejercicio activo de la violencia en el colectivo social. El día de hoy extiendo la invitación para atesorar los recursos tanto informativos como psicoeducativos y sanadores, no solo de este espacio, sino de muchos más que con mucho cariño, con mucha dedicación, ofrecemos y creamos, con la única intención de acomodar los elementos que nos permitan como sociedad, pero desde lo individual, acomodar, ordenar, limpiar y tejer nuevas redes de poder, de libertad y de vida. De este modo, logramos construir en esos espacios que van quedando vacíos, una vez que decidimos dejar atrás aquello que psíquicamente sabemos nos daña. En los relatos de hoy vamos a reconstruir ese espacio en el cual tenemos ubicado todo lo que conocemos de cómo es una persona que violenta, que maltrata y que daña, tanto lo emocional como lo psíquico y hasta lo más íntimo como lo sexual y espiritual de una persona. A través de estos relatos dejaremos atrás los prejuicios que puedan nublar nuestra mirada interior y que puedan sumergirnos en esta inmunidad ciega que comentamos en el podcast anterior. Hoy comenzaremos a ver la realidad de la violencia con otros ojos y te invito a transitar junto conmigo las siguientes historias. Una vez más prestaré mi voz para que a través de ella podamos transitar los distintos relatos del día de hoy. Las reseñas de hoy, junto con este espacio, son un lugar de acompañamiento, de sanación, pero también de lucha, que está en búsqueda de retomar el poder interno y de aprender desde un lugar distinto a construir una sociedad libre de violencia. Estas historias tratan en su narrativa de dar un pequeño panorama de las muchas formas en las cuales se puede expresar una conducta de violencia. Estas historias tratan en su narrativa de dar un pequeño panorama de las muchas formas en las cuales se puede expresar una conducta de violencia, agresión y o maltrato. Te pido, te tomes un momento para crear junto conmigo un espacio de intimidad, de respeto y, sobre todo, te invito a reconectar con tu propia voz, con tu propia historia y con el poder que hay detrás de ella. Cuando los padres son los que maltratan. Tanto a Julián como a Sofía les generaba un enorme malestar estar cerca de personas con ciertas peculiaridades de carácter, en especial en aquellas que les recordaban a ambos capítulos de su vida e infancia difíciles de transitar. Aunque ellos no se conocían, los dos tenían historias de vida muy similares. Ambos eran los hijos más jóvenes de sus padres. Ambos habían vivido sus infancias llenas de muchos prejuicios, calificativos negativos hacia su imagen física y mucho maltrato disfrazado de buenas costumbres, educación y lealtades familiares. Ahora, en su edad adulta,
ambos atravesaban relaciones de pareja disfuncionales, llenas de desconfianza, manipulación, control, abuso y mucho dolor y desborde emocional. Ambos habían tomado psicoterapia, pero al momento de ir a la profundidad de sus mentes, emergían solo huecos y espacios en blanco, en los que no había imágenes de maltrato. Ambos vivían una ambivalencia de creencias y sentimientos que les hacían percibir en sus padres buenos padres, a los cuales por alguna razón habían aprendido a temerles, ya que los percibían como figuras de poder, controladoras, rígidas y frías. Tanto a Julián como a Sofía les costó trabajo recordar y reconocer las grandes golpizas que sus padres les daban para educarlos. Con el paso de los años, los rastros de aquellos castigos físicos desaparecieron, pero psíquicamente seguían presentes, dejando en sus cuerpos una indudable marca, misma que irrefutablemente gritaba que habían sido tocados, posiblemente con gran enojo, rabia, frustración y una gran falta de amor y respeto. La historia de Julián y Sofía es muy similar a muchas otras, en las que principalmente se puede identificar a través de ellas cómo las conductas de violencia física, psíquica y emocional suelen ser consideradas aún por muchas personas como castigos y métodos de crianza, cuando en realidad son maltrato infantil. Posiblemente la intención de muchos padres no es lastimar a sus hijos, y la gran mayoría accede a replicar los estilos de crianza que aprendieron de su núcleo familiar y social. Sin embargo, es importante también reconocer que en muchas de las ocasiones los golpes, los gritos, los insultos y los castigos surgen por una gran carga de miedo, rabia, frustración, impotencia, enojo o alguna otra emoción que encontró en esas conductas una forma de ser descargada. Las emociones tienen un flujo natural de carga y descarga. Este ciclo inicia en el cerebro y encuentra su lugar de resolución en el cuerpo. El cuerpo es el lugar donde la emoción se siente y se actúa, y de esta forma se descarga, por medio de la acción. En muchos casos, los actos de agresión surgen como un medio de descarga emocional, principalmente la agresión reactiva. Esta se genera cuando una persona es constantemente expuesta a situaciones de abuso, de maltrato o de violencia. Pero al encontrarse en una posición de indefensión, el cuerpo va acumulando respuestas emocionales, que después de ser reprimidas por mucho tiempo, como si de una olla de presión se tratara, emergen explosivamente en una forma de defensa agresiva. Tanto los padres de Julián y Sofía perpetuaban conductas de maltrato infantil. Por otra parte, en el caso de Rubén, además del maltrato, se puede observar la agresión reactiva. Conozcamos su historia. A Rubén le ocurrían cosas que muy pocas veces le robaban su atención, pero que sin duda le movían muchas cosas en su interior, y aunque de ello no contara nada, muchas eran las horas en las que él pensaba y recordaba los momentos de su niñez, en los cuales su abuela y principalmente su madre se burlaban de su sobrepeso, de su personalidad y de las cosas que le salían mal, o de su innata capacidad para expresar con suavidad y dulzura sus emociones, misma que era traducida por toda su familia como una debilidad, una falta de carácter, de poca madurez y un sinfín de calificativos crudos y algunas veces vulgares, con los cuales él era señalado, lo describían y lo humillaban. Con el tiempo Rubén aprendió a desconfiar de las mujeres y aunque no lo trataran mal, él siempre se sentía humillado, burlado, maltratado y profundamente herido por ellas. Para Rubén fue difícil comprender que en él había mucho por sanar, e inclusive llegó a sentir culpa y vergüenza por los momentos en los cuales, sin ser consciente del origen de sus conductas, llegó a agredir a algunas de sus exparejas, y aunque nunca lo hizo con la intención de lastimarlas, tampoco supo cómo parar esa avalancha en su interior que se derrumbaba sobre él cada vez que tanto su mente como su cuerpo
se fugaban a esos momentos, en que como enormes ecos en su cabeza se podían escuchar las risas, las burlas, las ofensas que aquellas mujeres hacían constantemente sobre el cuerpo y la forma de ser de un pequeño niño de tan solo 5 años. Este niño aprendió a tragarse todo. Después convirtió esos malos ratos en sobrepeso, tanto emocional como físico, que constantemente le hacían sentir una gran lucha en su interior, pues aprendió a odiar a ese niño regordete y dulce, y a sobreexigirse en convertirse en un hombre, que nunca volvería a ser humillado y maltratado por una mujer, especialmente por una que amara, y aunque él sentía mucha necesidad de que ese niño regordito fuera amado, ni él mismo se atrevía a hacerlo, porque era más el miedo que sentía de ser rechazado y burlado. Eso provocaba una continua repetición, en la cual Rubén terminaba vinculándose con mujeres que repetían ese patrón de constante humillación y crítica, señalando su cuerpo, su personalidad o sus necesidades emocionales. Rubén no sabía cómo defenderse de aquellas agresiones por parte de sus parejas, ni tampoco sabía cómo alejar los fantasmas de las agresiones vividas en su infancia, y como le ocurre a muchas personas en su situación, el cúmulo de tensión y emociones reprimidas, junto con la indefensión aprendida, generan conductas defensivas pero agresivas. Rubén lo que hacía era desquitarse de lo que sus exparejas, al igual que su madre y su abuela, le habían hecho. El problema con el desquite es que éste se convierte en un alimento más de la cadena que nutre la violencia y que, como en el caso de Rubén, lo único que ocasionan es continuar extendiendo el daño a más personas. ¿Por qué las personas agreden? Las personas agreden, dañan, violentan, maltratan por muchas razones, dentro de las cuales podemos identificar las siguientes: por aprendizaje de creencias, normas, conductas, patrones y formas de ser y actuar llenas de violencia, maltrato y abuso normalizado, justificado y llamado con otros nombres coloquiales como educación, carácter y hacerse respetar, entre otros. Por descarga emocional, a causa de tensiones y represiones que provocan desborde emocional sin la guía pertinente para su adecuada descarga. Por justicia, o mejor conocido como desquite. Cuando las personas son violentadas, abusadas o maltratadas, existe el sentimiento de ser despojados de algo o de muchas cosas, como lo son la confianza, la seguridad, el amor propio, y dentro de ellos también está la dignidad, la cual es el valor que tenemos como personas por el simple hecho de existir. Cuando la dignidad es tocada o en este caso maltratada, surge una necesidad de restituirla. Y aquí es donde entra el tomar o hacer justicia por nuestra propia mano. De este modo solemos aplicar lo que coloquialmente conocemos como la ley del talión, en la cual aplica diente por diente y ojo por ojo. De esta peculiar manera muchas personas eligen restituir la dignidad, ejerciendo sin darse cuenta violencia contra otra persona, pues suelen desquitarse del daño que alguien les ha hecho, generando un daño similar en alguien más, y puede ser o no la persona que los lastimó inicialmente. Es importante mencionar que esta no es la forma más sana ni mucho menos la más efectiva de restituir en nosotros lo que internamente el ejercicio de la violencia nos ha despojado. Es justo en este espacio donde a nosotros nos toca vaciar, sanar, reconstruir o construir sobre las ruinas de lo deshecho, para que de este modo podamos restituir nuestra confianza, nuestra valía, nuestro amor propio y todo aquello que fue lastimado en nuestro mundo interno. Por ignorancia. Cuando desconocemos que lo que estamos replicando es violencia, por ejemplo, cuando externamos una opinión acerca del cuerpo o de la forma de ser de otra persona y desconocemos que decirle a alguien qué gordo o qué flaca o
qué feo o qué tonto eres, no es dar nuestra opinión, sino más bien es ejercer violencia psicológica de forma verbal. Por poder. Refiere a quienes pretenden tener control sobre una persona a través del miedo, de la represión, de la manipulación o del dolor físico y psíquico. Así es como por medio de ejercer algún tipo de violencia, ya sea emocional, psíquica, física, sexual o de algún otro tipo, una persona pretende controlar la respuesta conductual de otra persona y de este modo ejercer poder sobre ella, a través de influenciar su conducta, su mente o sus pensamientos. Y la última es por el simple placer de hacerlo. Existen tipos de personalidad en específico que sienten placer al generar algún daño moral, emocional, sexual, psíquico, físico o de alguna otra clase en una persona, pero de ellos hablaremos en otro episodio. Elijo, decido y soy. Son ejemplos de verbos con los cuales construimos tanto en el espacio colectivo como individual la verdadera libertad, la única que existe, que es aquella que radica en nuestro interior, entendido como la capacidad de decidir, elegir y ser a través de nuestra acción lo que deseamos o quienes deseamos ser. Tanto las personas que agreden como las que no, deciden y eligen ser de una o de otra forma. Sin embargo, las elecciones que tomamos en nuestro interior no siempre van libres de la influencia de alguna herida o daño psíquico, ni tampoco van 100% libres de los aprendizajes obtenidos del colectivo social, mismo que está plagado de violencia. Por este motivo es importante tener espacios como este, en donde podemos desmenuzar y analizar la libre elección y acción de cada persona, pero guiadas desde un contexto tanto social como psicológico que nos permita ampliar el panorama que tenemos, y de este modo poder vaciarnos de la información que limite nuestra libre elección desde un lugar de mayor conciencia. El día de hoy aprendimos que también las personas que nos aman pueden llegar a ejercer algún tipo de violencia sobre nuestra persona y de este modo generar un daño que sin duda alguna nos toca reparar. También aprendimos algunas de las múltiples causas que pueden motivar a una persona a ejercer violencia, abuso o maltrato, y es importante recordar que hoy también logramos comprender que la lección que tomamos en nuestro interior es la única que nos permite construir un mundo tanto interno como externo libre de violencia. Si te gustó este podcast, así como el contenido de este canal, te invito a suscribirte y a compartir esta información para que llegue a más personas. Esto fue Con Amor para tu Alma. Gracias por acompañarme.